Buenas tardes, querida iglesia. Sean todos bienvenidos a su servicio dominical, el día en el que como iglesia nos reunimos para honrar y exaltar a aquel que nos ha dado vida y vida eterna. Bueno, mis hermanos, ustedes se preguntarán por qué estamos hoy haciendo transmisión a través de internet. Y es que, bueno, desafortunadamente hay algunos de nosotros, algunos miembros de la iglesia, que en este momento pues estamos pasando por una fuerte gripa. Para nadie es un secreto que aquí en la ciudad de Calgary el clima está muy fuerte y bueno, pues que sea esta la oportunidad para darle la gloria a Dios, para que desde los lugares en que nos encontremos nos reunamos en el Espíritu, oremos al Señor y pidamos también por la salud de cada uno de aquellos que no se encuentran con nosotros. Pero bueno, mis hermanos, hoy es un día de gozo, es un día de alegría porque sin importar cuál sea el inconveniente o la situación, aquí hay un pueblo reunido que quiere escuchar la palabra de Dios, que quiere honrarle, que quiere servirle y que quiere seguirle a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, nos sean todos bienvenidos. Nosotros somos la Iglesia Bautista El Alfarero. Somos una iglesia que cree en la existencia de un Dios todopoderoso, uno en esencia, tres en persona: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creemos en nuestro Señor Jesucristo, que también es Dios, quien vino a este mundo a dar su vida en rescate de cada uno de nosotros, en rescate de todo aquel que viene en arrepentimiento a sus pies. Creemos en su Santo Espíritu Santo que nos acompaña, que siempre está con nosotros. Creemos en la inerrancia de las Escrituras, fiel, y la seguimos siempre, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así que mis hermanos, como iglesia también creemos en el llamado que nos ha hecho el Señor Jesucristo en Mateo 28:19. Por tanto, id a las naciones, ir al mundo y predicar el Evangelio de Dios a todas las personas, a todo aquel que esté perdido, y los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es con esa misión en mente que nosotros tenemos, que somos una iglesia, mis hermanos, que cumple 6 objetivos fundamentales. Y el primero de ellos, somos una iglesia que ora. Una iglesia que ora por las necesidades de los hermanos de la iglesia, pero también por aquellos que están perdidos. Somos una iglesia que discipula, que nos preparamos, que así como el Señor Jesús hizo discípulos, también nosotros hacemos discípulos para la gloria de nuestro Señor Jesús. Somos una iglesia que sirve, servimos y ayudamos los unos a los otros, a los miembros de la iglesia como a los miembros de la comunidad aquí en Calgary. Somos una iglesia que evangeliza, que se prepara para evangelizar y llevar las buenas nuevas de salvación a los que se encuentran perdidos. Somos una iglesia que adora y predica a Cristo Jesús. Somos una iglesia que está fundamentada en la roca que es Cristo y predicamos únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Y somos también una iglesia que prepara y envía personas. Prepara a aquellos que tienen un llamado de Dios para anunciar las buenas nuevas en cualquier lugar y en cualquier lugar del mundo y en cualquier rincón a donde el Señor nos envíe. Así que mis hermanos, con esto en mente, sean todos bienvenidos a este primer servicio del año, primero de muchos de grandes servicios que el Señor hará este año con nosotros. Sean todos bienvenidos y los invito a que se pongan en pie en el lugar donde se encuentran. Vamos a orar al Padre Celestial, a poner este tiempo en sus manos. Y venimos delante de ti, Señor mi Dios, con un corazón humilde, con un corazón agradecido, Padre bendito. Hoy comienza un nuevo año, Señor mío, para la iglesia. Hoy nos reunimos, Padre bendito, tal vez no de la forma que tú quisieras en la iglesia, Señor, pero como tú lo dices, donde hay 2 o 3, allí estás tú, Señor. Y aquí está tu iglesia, Padre bendito, reunida en espíritu para adorarte, para escucharte, Señor, para escuchar tu santa palabra, Señor mío. Sé tú con nosotros hoy, Padre bendito, acompáñanos. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Usa este siervo inútil, Señor mío, para que tu mensaje sea transmitido a todos los que hoy están escuchando esta palabra y este mensaje, Señor mi Dios. Danos un mensaje de aliento y de fortaleza en este nuevo año que comienza, Señor. Exhórtanos y, Padre bendito, danos nuevas fuerzas, Señor mío, para que cumplamos tu voluntad y el propósito tuyo, Señor, en nuestras vidas. Oramos a ti, Señor. Oramos por todos aquellos que se encuentran enfermos, Padre bendito, por aquellos que esta gripa nos ha azotado, Señor Dios, y ha debilitado nuestras fuerzas. Te pido en tu santo nombre, Señor Jesús, que seas tú sanándolos a todos, Señor mío, enviando tu sanidad, Padre bendito, a cada uno de sus cuerpos, sus pulmones, su sistema respiratorio, Señor Dios, y que nos des esa fortaleza y esa sanidad, Señor mío, para que en 8 días podamos estar nuevamente todos reunidos como iglesia, Señor, honrándote y exhortándote a ti, Señor, y exaltándote a ti, el único que merece toda honra y toda gloria, Señor mío. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, mis queridos hermanos, el mensaje para hoy lo he titulado Renovados en Cristo. Renovados en Cristo. Y está basado en el libro, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versos del 17 al 24. Si usted tiene una Biblia, lo invito a que la abra. Efesios 4, del 17 al 24. Si no, en la pantalla tendremos nuestro pasaje. Y la palabra del Señor dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar. Señor mío y Dios mío, hoy yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor mío, para compartir con la iglesia, Señor, abra nuestras mentes, abra nuestros corazones, y como lo dice, Señor, esta palabra, nuestra mente sea renovada y nuestro entendimiento sean renovados, Señor mi Dios, para que este nuevo año, Padre bendito, todo aquello que no te agrada de nosotros quede atrás. Todo aquello que tú no quieres que persista en nosotros, Señor mío, sea dejado atrás. Nuevas criaturas somos en ti, Señor mi Dios, y con esa mente renovada, Señor mío, nosotros podamos venir a ti, a servirte, a adorarte y a vivir conforme a tu santa voluntad, Señor mi Dios. Úsame hoy, Padre Santo, y abre el corazón de todos nuestros hermanos y de la iglesia, Señor mío, para que tu mensaje llegue a lo más profundo y transforme nuestras vidas y transforme nuestra mente, Señor mi Dios, para honra y gloria de tu santo nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, mis hermanos, como les decía, este es el primer servicio del año. Y hay una canción muy popular en mi país que dice Año Nuevo, Vida Nueva. Tal vez algunos la conozcan, algunos la completarán en su mente porque la conocen. Pero finalmente, mis hermanos, estamos comenzando un nuevo año. Y en un comienzo de año, pues esto es una verdad. Esta es una gran verdad, y es que el mundo entero entra en ese modo de reinicio. Entra en un modo de nuevos propósitos, de nuevos hábitos, de buscar esa nueva versión de cada persona, de cada ser. Cambiar la dieta, una nueva agenda, ser más saludables, en fin, nuevos propósitos para el nuevo año. Y el problema no está en desear un cambio para la vida, sino el problema es qué tan profundo es ese cambio. Porque si es un cambio de apariencias, pues finalmente no es lo que el Señor está buscando en cada uno de nosotros, ¿no? La mayoría de esas transformaciones, como les digo, se quedan simplemente en la superficie, en ajustes externos para seguir viviendo igual por dentro, como lo seguimos viviendo durante todo el año. Sin darnos cuenta, desafortunadamente, esa conducta es una conducta del mundo, plantearse esas metas. Muchas veces los cristianos lo hacemos, y no digo que no esté mal, que no esté bien, perdón. La cuestión es que caemos en eso, en la transformación de por fuera, de la superficie, pero no permitimos la transformación interior. Y eso es lo que nos está hablando la carta que acabamos de leer, la carta de Pablo a los Efesios. Porque si nos damos cuenta, al comienzo, cuando empieza la carta, el apóstol Pablo exhorta fuertemente a dejar ese hombre pasado. Y lo que nos damos cuenta, mis hermanos, es que la carta a los Efesios no es una carta evangelística, es decir, no es una carta dirigida a no creyentes. Pablo aquí no le está hablando a inconversos y les está diciendo: dejen ese hombre pasado, borren su pecado, arrepiéntanse de su pecado y vengan a Cristo. No es un mensaje evangelístico. La carta a los Efesios es una carta pastoral, es una carta a la iglesia, una carta a creyentes. Pero usted se preguntará, creyentes que siguen teniendo una vida en pecado o cometiendo las faltas del mundo. Sí, seguramente sí, porque muchas veces en la iglesia sucede ese tipo de cosas, pero a medida que vayamos desarrollando el mensaje, se darán cuenta también en qué queremos enfatizar, o en qué quiero enfatizar, porque la importancia de esta carta, mis hermanos, está en que, como les decía, le está hablando a creyentes, a personas que ya han creído el mensaje
No solo que han oído el Evangelio, sino que han creído en el Evangelio de Jesucristo. Así que este es un llamado urgente de Pablo a los creyentes que corrían el riesgo de seguir viviendo con esos hábitos viejos. Una vida que ya había sido hecha nueva, no podía seguir viviendo en el pasado, con los hábitos y las costumbres pasadas. Así que, para entender un poco mejor esta carta a los Efesios, ¿por qué Pablo les está escribiendo eso? Si pudiéramos hacer un diagnóstico de la iglesia de Éfeso, pues el mejor diagnóstico nos lo hace el Señor Jesucristo. Y nos lo hace cuando leemos el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2. Si usted lo ha leído, usted recordará que en el capítulo 2 del Apocalipsis, el Señor Jesús le habla a las iglesias, a 7 iglesias, y aún en particular de ellas, a la iglesia de Éfeso. Y vamos a leer lo que dice el Señor Jesús en Apocalipsis 2, que dice el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Y dice la palabra de Dios: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mis hermanos, leyendo estas primeras palabras nos podemos dar cuenta que podemos pensar que es una iglesia modelo, es una iglesia ejemplar desde fuera, es una iglesia trabajadora, es una iglesia perseverante, doctrinalmente firme, es una iglesia que no tolera el error, que se ha resistido al mal y que también es constante en su servicio. Ese es el diagnóstico inicial que nos hace el Señor Jesús. Pero mis hermanos, Cristo no mira solo las obras, sino mira también el corazón. Por eso el Señor Jesús aquí en Apocalipsis hace una afirmación devastadora, y es: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué fuerte esto. Mis hermanos, esto que nos dice el Señor Jesús es sencillamente que esta iglesia no había dejado de servir, habían dejado de amar a quien servían. Era una iglesia que no había abandonado la verdad, pero había perdido la pasión por Cristo. Y es precisamente a esos creyentes y a nosotros también, en el día de hoy, que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos está hablando en esta carta y nos está diciendo: despójense de ese viejo hombre y renuévense en el espíritu de su mente, mis hermanos. Porque muchas veces el mayor peligro de la vida cristiana no es simplemente un pecado escandaloso o un pecado que se vea. No simplemente muchas veces el peligro en la iglesia es ese pecado oculto. Lo puede ser en muchas, pero también es una fe activa por fuera, pero vacía por dentro. Ese es un gran pecado. Un cristianismo correcto, pero no transformado. Un servicio constante, pero desconectado del amor. Por eso, mientras el mundo comienza un nuevo año, mientras hoy el mundo está comenzando un nuevo año con propósitos, con nuevas rutinas, con cambios externos, el llamado de Dios para IBEA, para la Iglesia Bautista del Alfarero, es mucho más profundo. Es que nos renovemos nuestra mente y nuestro entendimiento a través de la palabra y de la oración. Así que, mis hermanos, con esta introducción quiero dejar un tema y el punto central de mi predicación muy en claro, y es el siguiente: si verdaderamente hemos conocido a Cristo, no podemos seguir viviendo como antes. Debemos dejar atrás la vieja manera de pensar y de vivir, permitiendo que Dios renueve profundamente nuestra mente. Así seremos revestidos de una identidad y como iglesia reflejaremos a Cristo. No se trata de cuántas actividades y planes hagamos como iglesia. Y no quiero que sea malinterpretado este punto, porque está bien, como iglesia debemos planear, debemos organizarnos y mirar hacia el futuro, qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como iglesia. Pero la idea es que no se trata de correr rápido o de hacer muchas cosas por conseguir un resultado, sino se trata de que todo lo que hagamos, por poco o por mucho, lo hagamos con un corazón lleno de amor hacia Cristo, conscientes de que todo lo que hacemos, lo hacemos para su gloria, y lo hacemos por amor a Él, porque Él nos amó primero a nosotros. Así que, mis hermanos, a la luz de este pasaje de Efesios que acabamos de leer, quiero invitarlos
a entrar en profundidad y vamos a analizar 3 puntos principales en nuestro servicio. Primer punto, el pasado ya no nos define. Versículos 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El apóstol Pablo comienza este pasaje con palabras fuertes para la iglesia, y dice, esto digo y requiero en el Señor. Esto lo hace no como una sugerencia espiritual, no como una sugerencia para la iglesia, sino como un llamado claro. Y el llamado es que el creyente no puede seguir caminando como aquellos que viven sin Dios, con una mente vacía de verdad y con un corazón insensible a la voz del Señor. Y sí, Pablo se refiere a conductas del mundo que los creyentes seguimos practicando, porque efectivamente, como creyentes a veces cometemos pecados y a veces tenemos conductas que no agradan a Dios y que las seguimos cometiendo. Y el apóstol Pablo nos quiere exhortar en cuanto a eso. Pueden ser envidias, pueden ser contiendas, pueden ser murmuraciones, anhelar o darle prioridad a las cosas del mundo antes que a Dios. Esas son conductas que se pueden presentar en el creyente y el apóstol Pablo quiere que la iglesia las deje, quiere que la iglesia se renueve en la palabra, en Cristo, y dejemos esas conductas. Pero también el problema que Pablo expone pues no es simplemente conductual, no es solo cometer pecados como los comete el mundo. Es un problema que está en el interior porque una mente oscurecida nos lleva no solamente a actuar como el mundo, sino a pensar y sentir como el mundo. Por eso usted podría decir todo lo que acaba de decir el hermano, pues yo no lo hago eso, yo no estoy en contiendas, yo le doy el primer lugar a Dios, yo no hago muchas de esas cosas que el hermano mencionó hace un momento. Pero volvamos al comienzo. ¿Recuerda usted lo que acabamos de leer en Apocalipsis 2? Una iglesia que se esforzaba pero que había perdido su primer amor. Cuando el pensamiento se aleja de Dios, el corazón se endurece y la vida termina entregándose a una mente oscurecida. Cuando una iglesia atraviesa pruebas, y como iglesia lo sabemos, se han atravesado pruebas, ha sido un año con diferentes situaciones, y como iglesia podemos llegar a un estado en el cual tendemos a bajar los brazos, a rendirnos. Cuando una iglesia ha atravesado pruebas, cuando el cansancio se acumula y la esperanza se desgasta, existe un peligro silencioso: volver a vivir desde la vieja manera de pensar. Y así es, mis hermanos. Podemos caer en una mentalidad similar, en resignación, en desánimo, en pensamientos derrotistas. La vanidad a la que se refiere Pablo cuando nos dice, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, no siempre se manifiesta en un pecado que sea flagrante o tangible. A veces se reflejan actitudes de desmotivación o indiferencia espiritual. Cuando una iglesia se cansa de luchar, es fácil que el corazón pierda sensibilidad. Dejamos de orar con pasión, dejamos de soñar con la obra de Dios, dejamos de apoyar la misión. Y Pablo nos recuerda que este no es nuestro lugar como iglesia. La oscuridad del pasado no puede definir nuestro presente en Cristo. La vida en Cristo exige una ruptura real con esa vieja manera de pensar y de vivir. No podemos avanzar espiritualmente mientras seguimos aferrados a lo que Dios ya nos llamó a dejar atrás. Pablo describe a quienes viven lejos de Dios como personas con una mente vacía, el entendimiento oscurecido y el corazón endurecido. Y aquí es importante entender algo, mis hermanos. No siempre se vuelve atrás cometiendo pecados tangibles o visibles, como lo decíamos ahora. Muchas veces volvemos atrás perdiendo la visión, apagando la pasión por Cristo y resignándonos espiritualmente. Hay que tener mucho cuidado con eso, iglesia. Una iglesia cansada puede seguir reuniéndose, puede seguir funcionando, pero empezar a pensar como lo hace el mundo, no vale la pena hacerlo. Ya nada va a cambiar. Nos hemos esforzado y no hay resultado. Ya no quiero seguir adelante. ¿Para qué hacerlo? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hacemos? Tendemos a caer en el pensamiento como piensa el mundo y Cristo nos ha limpiado de todo aquello y nosotros no podemos
seguir pensando y actuando como lo hace el mundo, mis hermanos. Eso también es una forma de vivir como lo hacíamos antes. Pablo nos recuerda que ese pasado, que esa mentalidad de desconexión, de insensibilidad espiritual, ya no nos pertenece ni nos identifica. Aunque las pruebas hayan sido reales y estén siendo reales y las podamos ver, aunque el dolor o el sufrimiento sea profundo, esa forma de pensar no define a quienes somos ahora en Cristo. Mis hermanos, este no es un reproche de parte de Dios, es una invitación a volver al primer amor, a levantar nuestra mirada y fijar nuestros ojos en Cristo, a no permitir que las pruebas, que lo que ven nuestros ojos a nuestro alrededor, a no permitir que todo eso nos devuelva a la vida anterior, a una vida apagada, a una vida sin amor. Dios no nos llamó a sobrevivir espiritualmente, sino a vivir con una mente iluminada por la esperanza del Evangelio. Porque cuando olvidamos quiénes somos, comenzamos a vivir como si nunca lo hubiéramos conocido a Él. Recuerden, mis hermanos, nuestro mensaje central. Si verdaderamente hemos conocido a Cristo, no podemos seguir viviendo como antes. Debemos dejar atrás la vieja manera de pensar y vivir, permitiendo que Dios renueve profundamente nuestra mente. Así seremos revestidos de una nueva identidad y como iglesia reflejaremos a Cristo. Punto número 2. Una transformación que comienza al volver nuestra mirada a Cristo. Versos 20 al 21. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Luego de describir la oscuridad en la que vive aquella persona que está sin Cristo, después de que el apóstol Pablo nos ha descrito esta realidad, él nos dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Lo que Pablo está diciendo es, eso no es lo que yo les enseñé, eso no es lo que hemos aprendido del mismo Cristo, eso es lo que Pablo les está diciendo. Recuerden que Pablo pasó mucho tiempo con la iglesia de Éfeso. Y eso lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo pasó más de 3 meses hablando en la sinagoga, allí en Éfeso. Y habló durante 2 años en el Salón de Tirano. Así que en este lugar, en esta iglesia, Pablo fue persistente. Por eso esta carta es pastoral, porque es un pastor hablando a su pueblo. Pablo pasó mucho tiempo con ellos. En esa zona, tanto judíos como griegos oyeron la palabra del Señor. Y después de que mucha gente de la ciudad quemara sus libros de artes y de magias, porque esta era una ciudad en la cual se adoraba a la diosa Artemisa, y había mucha magia allí. Después de que todos ellos, la mayoría de la ciudad, quemara estos libros, Lucas dice, y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza, con mucha fuerza. Así que esa iglesia aprendió el Señor. Ellos aprendieron a Cristo. No solo aprendieron cosas de Cristo, y aquí es donde quiero que tengamos esta claridad. Ellos aprendieron a Cristo. No es que hayan aprendido cosas acerca de Cristo. Aprendieron a Cristo mismo. Además, Cristo mismo fue su maestro. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Así que el tema central de la enseñanza es la verdad de Cristo, y ellos la aprendieron de Pablo y del mismo Cristo Jesús. Aquí sí que, mis hermanos, aprender a Cristo no significa acumular conocimiento, teología en nuestra mente, aprender los versículos. No, eso no es aprender a Cristo. Aprender a Cristo es ser transformados por su Espíritu a través de su santa palabra, a través del Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas. Cristo no es solo el contenido del mensaje, Cristo es la verdad misma. Y esa verdad no se transmite solo con palabras, sino se aprende con palabras. Se encarna en una persona, en Cristo, y hace vida en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y muchas veces, mis hermanos, esa falta de perspectiva, el no poner nuestros ojos en Cristo Jesús, hace que nuestra vida venga el agotamiento, venga el desánimo. Y con ese agotamiento y con ese desánimo, se reduce la fe. Simplemente nuestra fe se reduce a simples actividades, a deberes y a conocimientos, dejándonos de relacionar con Cristo como discípulos. Es decir, empezamos a operar y a actuar religiosamente, pero no a actuar con el amor que Cristo nos ha amado y que nos ha transformado. Debemos aprender a Cristo, y esto significa permitir que Él modele nuestra manera de pensar, de actuar, de relacionarnos,
de reaccionar y de esperar. Así es, mis hermanos, permitir que Él modele como un alfarero, que Él modele nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro ser, y nosotros dejarnos que Él actúe en nosotros y que esa respuesta nuestra hacia Él sea lo que Él está queriendo en nuestras vidas. Dice la palabra, si en verdad le habéis oído. Y aquí Pablo introduce una afirmación que es condicional, y no para hacerlos dudar de su fe, sino para llevarlos a examinarse en su interior. Oír a Cristo no es solo haber escuchado el Evangelio de Cristo una sola vez, es seguir atentos su voz. Así es, oír a Cristo no es solo haber escuchado el Evangelio, es seguir atentos a su voz. Y no es que como iglesia hayamos dejado de creer, no es que nosotros a pesar de las pruebas o con las pruebas y las dificultades digamos un día, no, yo ya no creo, no, eso no es lo que ha pasado. Pero sí hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Las pruebas hacen ruido, el ensordece, y cuando dejamos de escuchar a Cristo, comenzamos a interpretar la realidad que ven nuestros ojos desde nuestro punto de vista y no desde la verdad. Empezamos a analizar y a interpretar todo de acuerdo a lo que vemos, pero no de acuerdo a lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que mis hermanos, por eso si en verdad hemos conocido a Cristo, no podemos seguir viviendo como antes. Debemos dejar atrás la vieja manera de pensar y vivir, permitiendo que Dios renueve profundamente nuestra mente. Así seremos revestidos de una nueva identidad y como iglesia reflejaremos a Cristo. Punto número 3. Una nueva vida que refleja a Cristo. Versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La vida cristiana no consiste en comportarnos mejor. Antes era malo, ahora soy bueno. No. Y hago esfuerzos para portarme mejor. Se trata de vivir desde lo que Dios ya ha hecho en nosotros. El Espíritu Santo nos dice a través de Pablo en esta carta que debemos despojarnos del viejo hombre, es decir, quitarnos una forma de vida que ya no nos pertenece, que ya no nos define y que ya no nos identifica. Y esa imagen es clara, mis hermanos. Es como una prenda que está gastada, una prenda que está sucia y que ya no representa quiénes somos nosotros. Ese viejo hombre está corrompido conforme a los deseos engañosos del mundo, conforme a los pensamientos que trae el mundo. Esos deseos no siempre se presentan como un pecado evidente, ya lo habíamos expresado. Muchas veces se disfrazan de sentimientos que no provienen de Dios, que el cristiano deja albergar en su corazón, pero que no provienen de Dios. Para una iglesia, el viejo hombre puede manifestarse en una mentalidad de supervivencia espiritual. Seguir adelante sin expectativa, sin fe, peor aún, sin gozo en Cristo, haciendo las cosas mecánicamente, haciendo las cosas para Dios de una manera mecánica, pero sin el gozo que el Señor produce. Por eso Pablo nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y la frase renovarse procede del verbo griego ananeustai, que significa ser o restablecerse de una manera nueva y a veces mejorada. O sea, esto quiere decir que al entrar en relación con Jesús, los creyentes somos restablecidos a una nueva posición como nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas en Cristo. Pero al mismo tiempo, los cristianos somos renovados. Esa renovación no es que ocurrió una sola vez. Esa renovación ocurre a diario y continuamente. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros así lo hace. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Día a día somos renovados y esas fuerzas en la iglesia día a día tienen que ser renovadas por el Señor. Deben ser renovadas. Si no nos renovamos, tendemos a caer y a volver atrás y el corazón se endurece y se forma como si fuera una fortaleza, un callo que ya se vuelve insensible. Y el Señor quiere que dejemos eso, que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, lo dice la Escritura. Eso quiere decir, se refiere a los pensamientos y a las actitudes del creyente. La nueva traducción viviente de Efesios 4:23 dice de la siguiente manera:
En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. La mente es el ámbito en el que el Espíritu Santo obra constantemente, esa renovación. Pablo también lo exhortó a los romanos cuando escribió a los romanos, diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero ¿cómo se logra esa renovación? ¿Cómo se logra esa renovación, mis hermanos? Y en definitiva, es pasar tiempo diariamente en comunión con Jesucristo. Es vital para el creyente. Es vital para ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Somos renovados en nuestra naturaleza interna a medida que pasamos más tiempo leyendo la palabra y buscando el rostro del Señor. Así que la palabra de Dios es vital, es importante. La palabra de Dios es esencial para ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Jesús rogó al Padre por todos nosotros, por todos los creyentes. Así lo dice Juan 17:17. Lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es la verdad. La palabra nos santifica, mis hermanos. Pasar tiempo en la palabra cambia y transforma nuestra mente y nuestras actitudes hacia el mundo y hacia el propio Dios. A medida que nos desarrollamos en nuestra comprensión de la verdad de las Escrituras, nuestras mentes se renuevan y transforman por el Espíritu de Dios y nuestras vidas empiezan a reflejar ese cambio. Pero además de la palabra, la oración también es necesaria para esa renovación de la mente y para ser renovados en el espíritu de nuestras mentes. Pablo también oró por los colosenses para que fueran llenos de esa renovación y del espíritu. Dice Colosenses 1, 9 y 10. Sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mis hermanos, cuando buscamos al Señor en una relación estrecha con Cristo, en la verdad de su palabra y en la oración, somos renovados en el espíritu de nuestra mente. Y como lo dice la palabra, así experimentaremos la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La renovación trae una nueva mentalidad, trae confianza y paz y genera obediencia y humildad en el creyente. Mis hermanos, recordemos siempre esto: si verdaderamente hemos conocido a Cristo, no podemos seguir viviendo como antes. Debemos dejar atrás la vieja manera de pensar y vivir, permitiendo que Dios renueve profundamente nuestra mente. Así seremos revestidos de una nueva identidad y como iglesia reflejaremos a Cristo. Permítame terminar con esto. Estamos comenzando un nuevo año, iglesia. Un nuevo año. Y Dios no nos está pidiendo que corramos más rápido. No nos está pidiendo que nos carguemos de más peso del cual no podamos llevar o cargar. Dios nos está llamando al lugar correcto, a recordar quiénes somos en Cristo, cuál fue el llamado que Él nos hizo y cuál es el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Este texto que hemos leído hoy del libro de los Efesios, de la carta a los Efesios, nos ha mostrado que la renovación verdadera no comienza con las circunstancias, ni termina con resultados que son simplemente meramente visibles o exteriores. Comienza cuando dejamos de pensar y vivir como lo hacíamos en el pasado. Cuando volvemos a escuchar a Cristo y cuando decidimos vivir desde la nueva identidad que Él ya nos ha dado. Quizá como iglesia podemos sentirnos cansados. Podemos estar decepcionados de algunas cosas. Porque las cosas no han salido como esperábamos, como queríamos, en fin. Quizás hemos luchado, hemos orado, hemos esperado, hemos hecho. Y aún así hemos visto pruebas y circunstancias. Pero el Señor nos recuerda que el cansancio no anula nuestro llamado, que las pruebas no cancelan lo que Dios ha hecho en nosotros. Hoy el Señor nos pregunta cuántas fuerzas nos quedan, con qué fuerzas vamos a empezar este año. No. Nos está preguntando si estamos dispuestos a revestirnos otra vez de lo que Él ya creó en nosotros. Este nuevo año no comienza para nosotros con promesas humanas, sino con una decisión espiritual firme. Dejar lo viejo y renovar nuestra mente en Cristo
y vivir de una manera que refleje a Dios en justicia, santidad y verdad. Iglesia, no somos una simple iglesia que lucha por sus fuerzas. Somos un pueblo renovado que camina desde una identidad nueva. Y el mismo que nos transformó una vez sigue caminando hoy en medio de nosotros. Mis hermanos, invitación final. Levantemos nuestra mirada a Cristo, a la cruz de Cristo, al sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. Reafirmemos nuestro compromiso con Él, con su pueblo, con su iglesia, y caminemos este nuevo año no por nuestras fuerzas, sino desde la vida nueva que Cristo ya nos ha dado, por esa vida que Él pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Sea el nombre de nuestro Señor bendecido. Bueno, mis hermanos, es tiempo de orar por nuestros diezmos y ofrendas. Y para hacerlo vamos a leer el pasaje de la Biblia que se encuentra en 2 Corintios 9, 6 al 7. La palabra de Dios dice así: recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Amén. Oremos. Señor Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, hemos escuchado tu palabra, Señor Dios, y te damos gracias porque nos has hablado, Señor, hoy a tu pueblo. Nos has dado nuevas fuerzas, Señor mío, para seguir adelante. Hoy, Padre bendito, te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de nosotros, Señor. Que nuestro trabajo sea bendecido y prosperado, Padre bendito. Y que tú, Señor Dios, nos ayudes a ser fieles también en esta área de nuestra vida, Señor. Porque esa mente renovada que tú quieres, Señor, que esté en nosotros, es una mente que también tiene que ser consciente que la obra se necesita del apoyo del pueblo, de tu pueblo, Señor Dios. Así que oramos por los diezmos y las ofrendas, Señor Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que a nuestros hermanos y a ninguno de nosotros nos falte el trabajo, la provisión, el alimento, Señor Dios. Que seas tú abriendo, Señor, las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos, llenando nuestros lagares de mosto, Señor Dios, para que la bendición venga a nuestras vidas, Señor, y así como tú nos bendices y nos prosperas, Señor, de igual manera nosotros bendigamos la obra de Dios. Padre bendito, oramos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, mis hermanos, este ha sido el servicio por el día de hoy. Como les decía, ha sido un servicio atípico porque muchos de nuestros miembros de parte de la iglesia pues no se encuentran bien de salud, incluso yo estoy un poco afectado de mi voz, pero bueno, el Señor es bueno, es maravilloso. Y oramos porque el próximo domingo podamos estar nuevamente todos reunidos en la iglesia adorando a nuestro Señor, honrándole como Él se lo merece. Así que vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Él. Vamos a terminar este servicio exaltando y glorificando su santo nombre, porque creo fielmente que Él nos ha hablado hoy, ha hablado a su iglesia, como siempre lo hace a través de su santa palabra. Padre Celestial, hoy, Señor Dios, con un corazón infinitamente agradecido hacia ti, Señor, quiero decirte, Padre bendito, que te amo, que te bendigo, que aquí hay una iglesia, Señor Dios, que ha recibido tu mensaje, una iglesia que anhela, Señor, sé que anhela glorificarte y honrarte como tú lo mereces, Padre bendito, pero que reconoce que fallamos, que reconoce que muchas veces con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, Señor, oramos y actuamos como el mundo. Pero tú eres tan bueno, Señor, y tus misericordias son nuevas cada mañana, que hoy nos exhortas, Padre bendito, que hoy, a través de tu palabra, nos llamas nuevamente a este primer amor, a volver a enamorarnos de ti, a volver a renovar nuestras fuerzas en ti, Señor mío, para seguir adelante. Hoy empieza un nuevo año, Señor Dios, para la Iglesia Bautista El Alfarero, una iglesia con muchos sueños, un año con muchos anhelos, Señor Dios. Pero todos ellos los ponemos en tus manos, Señor, rendimos a tus pies para que seas tú, Señor Jesús, la cabeza de la iglesia, quien nos guíe, quien nos oriente, Señor, que nos diga por dónde transitar. No queremos hacer nada en nuestras fuerzas, Señor, no queremos hacer nada en nuestras capacidades y talentos. Queremos depender única y exclusivamente de ti. Que este corazón imperfecto, Señor, sea transformado, Padre bendito, de tal manera que cada cosa que hagamos lo hagamos para honra y gloria tuya, para exaltarte a ti, Señor Dios, para vivir para ti.
Bendice a mis hermanos que nos acompañaron hoy, Señor. Bendice a todos aquellos que están pasando por dificultad de salud, Señor mío. Oramos por la salud del pastor Antonio, Señor Dios, por la salud de sus nietos, Padre bendito. Que seas tú con ellos, Padre mío, en este momento. Que seas tú sanándolos, Señor Dios, enviando una palabra de sanidad a sus vidas, tocando sus cuerpos, sus corazones, sus pulmones, Señor, su sistema respiratorio, quitando toda afección para que ellos puedan estar nuevamente bien, Padre bendito. Lo mismo para todos mis hermanos que pueden estar pasando por alguna pena, por alguna dificultad. Trae tu paz a sus corazones, Señor Dios. Renueva nuestras fuerzas en este año, Señor. Te necesitamos a ti. Queremos vivir para ti. Queremos caminar en ti, Señor Dios. Porque a ti solo servimos y a ti solo te amamos. Gracias, Señor mi Dios, te damos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos, por acompañarnos y espero que nos acompañen el próximo domingo en la iglesia, en nuestro templo, y sean todos bienvenidos a nuestro próximo servicio. Que tengan una buena tarde.